Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bien, amigos, ya son las 7:48 y estamos listos para presentar a nuestro siguiente invitado. Gracias a Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B, por estar con nosotros en este espacio analizando las preguntas de la consulta popular. La revista Plan B, que por cierto les invito a leerla, planb.com.es, ha hecho una serie de análisis sobre las preguntas de la consulta popular que planteó el Ejecutivo el lunes. Y bueno, se ha dado para comentar muchísimo, analizar y tratar de entender primero la pertinencia de esta consulta. Segundo, si es que es calificada por la Corte Constitucional. La pregunta es, ¿cambiará las cosas? Gracias, Juan Carlos Calderón, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar a grosso modo de estas preguntas de la consulta popular? Y de ahí estaremos analizando quizás las más polémicas, las más, bueno, que han dado de qué hablar. Bienvenido, Juan Carlos. Verónica, buenos días y un cordialísimo saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio Sucesos. Primero, ¿por qué lo hicimos? Yo creo que es muy importante aplicar el principio de que si se va a votar, que se vote informado. O sea, que digamos en la medida que nosotros podamos tener un alcance, un aporte como medio de comunicación hacia nuestros quienes nos lean, creo que es importante encontrar las razones con las que argumenta el gobierno o el ejecutivo, en este caso, estas 8 preguntas. Es decir, se han planteado, ha dividido en temas, un tema de seguridad, otro tema de institucionalidad y otro tema de medio ambiente. Y hemos venido analizando cada una de ellas sobre los argumentos que ha dado el gobierno. En este momento lo que estamos esperando o lo que se esperaría es un pronunciamiento de la Corte sobre la vía, si la vía más adecuada, si esto es una enmienda o el gobierno lo plantea como una enmienda constitucional, es decir, y la otra vía es la reforma, ¿no es cierto?, a través de la reforma constitucional y la otra es la constituyente. Entonces, digamos que la enmienda es la menos, en la gradación, en la escala, es la que menos dificultades podría tener, ¿no es cierto?, para poder cambiar la Constitución. Esto se trata de un cambio en la Constitución. Por eso es serio, por eso es importante. El gobierno pretende que con estos cambios se cambien las cosas, de alguna manera, por decirlo así. Y tu pregunta es pertinente, es decir, esto va a servir para algo, va a cambiar. Ya tenemos experiencia de otras consultas populares. Se han usado las consultas para objetivos políticos, meterle la mano a la justicia, por ejemplo, efectivamente cambió. Recordemos, hoy estamos pagando las consecuencias de Claro, no todo cambió eso. necesariamente para bien. Exactamente. O sea, esa es la otra pregunta. Si cambia o no para bien. Bueno, después de esto, la Corte Constitucional tendrá que analizar la vía, la pertinencia de estas preguntas, pero ya viendo, por ejemplo, temas polémicos, uno de ellos sin duda ha sido la extradición. Y allí Plan B hace un análisis muy interesante porque consulta a nuestro país vecino Colombia, que ha tenido una experiencia en ese sentido. Y bueno, ¿qué ha pasado en Colombia, Juan Carlos? ¿Y qué podemos decir sobre esta pregunta de la extradición para las personas que cometan narcotráfico y que puedan ser extraditadas, por ejemplo, a Estados Unidos a cumplir una pena? Bueno, la extradición visto como un garrote, es decir, visto como una amenaza, desde el Estado, obviamente, una amenaza legítima. Desde el Estado, muchos estados lo aplican. El Ecuador tiene convenios de extradición o tratados de extradición con algunos países, no con Estados Unidos, se blinda como un garrote del Estado diciendo, mira, tenemos también esta arma para acabar o para disuadir. Es un arma disuasiva, digamos, la extradición, bien judicialmente. El problema es que, primero, tienes que tener un tratado, ¿no es cierto? Segundo, tienes que tener, la extradición no es porque uno agarra a un narcotraficante de un país como Ecuador y se lo manda a Estados Unidos, sino si Estados Unidos lo pide, Claro. si la justicia o de cualquier otro país lo pide, entonces el Estado ecuatoriano decide si lo extradita o no. Lo que está abriendo una puerta del Estado ecuatoriano con esto es, si hay un pedido de extradición,
poder acceder a ello. Ahora, ¿funciona o no funciona? Por eso creíamos que era importante hablar con la gente de Colombia, porque ellos tienen una larga experiencia, una dolorosa experiencia, una sangrienta experiencia sobre el tema de la extradición. Recordemos que en la época de Pablo Escobar, para los que todavía ya tenemos nuestros añitos en el oficio, eh, el gran narcotraficante, ¿no es cierto?, de América Latina, de Colombia, era Pablo Escobar. Y este señor organizó precisamente este grupo de los extraditables, porque se firma el convenio de extradición con los Estados Unidos, se asesina jueces, se asesina a algunas personas, políticos, ellos lo asesinan para evitar y para reaccionar frente a este tema de la extradición. No querían ser extraditados a los Qué Estados terrible. Unidos y muchos de ellos lo fueron. Eso no paró el narcotráfico, eso no lo paró. El narcotráfico sigue tan campante y algunos sostienen con evidencias que está ganando la guerra contra el narcotráfico. Eh, digamos, pero es un arma del Estado. El gobierno mismo en sus argumentaciones reconoce que esto no va a ser, no va a cambiar esencialmente las cosas, pero va a ser una arma disuasiva, una herramienta más para blandir. Ahora, Verónica, amigos, mi pregunta sobre el tema es, se ha generado una enorme campaña con sustentos, obviamente, sobre el tema de la inseguridad ciudadana, la criminalidad. Este gobierno ha dicho casi desde el principio que el primer problema que enfrenta es el de el narcotráfico, que la amenaza contra la seguridad pública más importante para la vida del Ecuador, el Estado y los ecuatorianos es el narcotráfico. Ah, entonces, preguntar sobre la extradición, llegar a hacer una montaña, digamos, de relatos, de historias, de argumentos, para parir un ratón, que es un pedido, si el pueblo decía que hay una extradición, yo creo que es eso, es una montaña pariendo un ratón que definitivamente no va a cambiar las cosas. El gobierno no tiene, o sea, hay un plan, se supone, creo que ellos lo conocen muy bien, para luchar contra el narcotráfico. Este plan está funcionando, no funciona a mediano plazo. ¿Qué nos espera? Nos van a meter en una guerra en donde las principales bajas van a ser los ciudadanos. Es decir, todo eso hay que preguntarse sobre este tema. Está en la argumentación, pero pienso que hasta ahí el tema de la extradición es muy limitado para enfrentar esto. Aparece, yo creo y me temo que pueda aparecer como un factor político, ¿no es cierto?, para separar, digamos, que quienes están en contra del plebiscito, por tanto, o de la consulta en esta pregunta, y están diciéndole no a esta pregunta, están a favor del narcotráfico. Entonces, plantear así las cosas es crear una división en el país de la nada, o sea, inútil división, además, innecesaria, pero poner a los que están en contra de la consulta, que están a favor del narcotráfico, me parece, no digo que lo está haciendo el gobierno, hay muchas voces que lo plantean así, pero me parecería un gravísimo error político plantearlo de esa manera. Bueno, es complejo y por eso estamos analizando las distintas preguntas de la consulta popular para estar más informados y tener más elementos si es que tenemos que votar en la fecha que sea, porque el gobierno decía que incluso quiere que se dé antes de los comicios seccionales del 2023. Veamos qué sucede con todo esto, pero bueno, importante ya ir analizando. Otro de los temas polémicos, Juan Carlos, ha sido esto de reducir el número de asambleístas y había muchos cuestionamientos también porque reducir asambleístas necesariamente nos garantizará calidad al tener menor cantidad y también volver a la designación de autoridades a la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos decir sobre estas reformas, de estos cambios que se plantean con estas preguntas de la consulta, en este caso las preguntas 4 y 6 de la consulta popular del presidente Lazo? Y agregaría las cinco, Verónica, o sea, las tres van juntas, las cinco que tiene que ver con la reducción y el control de los adherentes a De los los movimientos y partidos partidos políticos. políticos. Digamos, el sistema político como tal Así es. está en cuestionamiento en estas tres, la cuatro, la cinco y la seis. A ver, empezando por el tema de los diputados, de las asambleístas. Ah, primero, yo hubiera preguntado si quiere que se cambie, se vuelva a cambiar la asamblea por Congreso Nacional. Me parecería una tontería, pero sí, sí es importante los términos, es importante. La Asamblea
¿Cuál fue el principio de la Asamblea Nacional? Ya para hablar de la calidad de los asambleístas. ¿Cuál era la idea? Yo me acuerdo que cuando se cocinaba este tema de la Asamblea Constituyente y se planteaba la reforma política, no olvidemos que el gobierno de Correa construyó, no el gobierno, la campaña de Correa, construyó lo antipolítico, antipartidos. No sé si recuerdan, quienes tengan todavía memoria, esta propaganda de que se subían unas personas a un ascensor y decía Congreso y asomaba un payaso en ese ascensor, ¿no? Y se subían y le veían al payaso, el payaso se reía, eso era ya una señal. O también otra propaganda donde asomaba una gacela en la selva y asoma una leona, ¿no es cierto? Y empieza a perseguir a la gacela y lo ataca y dice los políticos, era contra los políticos, contra los ciudadanos. Entonces creó este enemigo que eran los políticos. A partir de eso, se va cocinando lo que es el tema de la constituyente y luego se crea la asamblea. ¿Cuál era la idea? Que la Asamblea Nacional era una asamblea de asambleas, ¿sí? Es decir, se pensaba en ese momento, cuando esto era puro maravilloso, ¿no es cierto?, de buenas intenciones, antes de la llamada Revolución Ciudadana, que desde la asamblea del barrio, desde la asamblea, más bien diríamos popular, desde la asamblea de la comunidad, no se olviden que después de los forajidos salió esto de las asambleas populares en los barrios, la asamblea de la Floresta, la asamblea de la Villa Flora, la asamblea, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, ese fue el embrión para construir lo que debía ser la Asamblea Nacional. Entonces, de la Asamblea del barrio se hace la Asamblea de la parroquia, se hace la Asamblea de la ciudad, ¿no es cierto? Y se hace la Asamblea de la provincia y se hace la Asamblea Nacional. Entonces, la representación venía construida desde abajo. Esa era la idea central. Entonces, una Asamblea Nacional era una asamblea de asambleas, pero eso no funcionó, porque en el medio, evidentemente, empezaron el tema de los partidos políticos, los movimientos y organizaciones políticos como mediadores de este proceso político. Y entonces ahí nunca se entendió que la reforma central de lo político estaba en las organizaciones y los partidos políticos. Y el control de estos partidos. Verónica, el tema central, la crisis política que constante vive el Ecuador, tiene un origen y es la falta de vigilancia y control de los partidos políticos en cuanto a su organización y a su honestidad política. Entonces, lo que hace el proceso del correísmo y en general el proceso de los otros partidos, porque no hay que negarles a los otros partidos la responsabilidad de lo que está pasando hoy, es haber construido un ecosistema de movimientos y partidos políticos increíblemente irracional, ¿cierto? Y en la argumentación que hace el gobierno sobre estas preguntas en general, dice, no puede ser que en los cantones o en las parroquias, para las juntas parroquiales en los cantones, sea suficiente que un partido exista con un adherente, con uno, para proponer candidatos. ¿Sí? ¿Dónde está la esencia de los partidos Claro. políticos? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su rol en la sociedad? Y lo que están diciendo es que no sirven para nada, sino para representar intereses particulares personalísimos, incluso, ¿cierto? De políticos o de gente que usa la política, más bien, no de políticos, de gente que usa la política para sus fines particulares, para sus intereses económicos, de grupo, etcétera, usa la política, usa el poder para eso, quiere el poder para eso. Entonces, se alquilan partidos, se compran partidos, se compran candidaturas, pagan, eso todo el mundo sabe, que pagan para obtener la candidatura, para que el partido te preste. Entonces, el dueño del partido, el presidente del partido es el capo, pues, el capo de esa organización que distribuye y dice cuánto me toca, cómo nos toca, y después qué gano yo, ¿cierto? Esto es el negocio de la política, con la política como un mercado. Entonces, la pregunta intenta, de alguna manera, hablo de la quinta, regular, es decir, que el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Tenga una vigilancia mucho más adecuada, mucho más sistemática,
sobre no solo quiénes son los adherentes de los partidos, quienes están en los partidos, porque hoy vemos que es un relajo, perdón la expresión, y vemos que tú, yo, quien nos escucha, puede estar afiliado a un partido sin saberlo, Así porque es además caótico. porque esa es la expresión, se han robado nuestras firmas, nuestros números de cédula, ¿no es cierto? En una complicidad que hasta ahora nadie quiere investigar, ¿cierto? Con organismos como el registro civil, cómo cuida nuestros datos, por ejemplo, cómo tiene acceso a nuestros números de cédula y a nuestras firmas. Así es. ¿Dónde consiguieron eso? Es decir, todo eso está en juego y en razonamiento y es el origen y la esencia de la corrupción política en el Ecuador. Entonces, ¿quién controla a los controladores, a los vigilantes? El problema de esta pregunta de los partidos y de la Asamblea, de la reducción de los diputados que ya vamos, es que no se topa a la integración del Consejo Nacional Electoral. No se lo topa. En esta pregunta se cuestiona, sí, la falta de control, etcétera, pero para el gobierno está bien como está, porque no lo ha topado, no dice, oigan, ¿cómo estamos eligiendo el Consejo Nacional Electoral? ¿A quién representan estas personas que son tan importantes? ¿Y por qué son tan importantes, Vero? Porque el voto es la esencia de la democracia, el voto de todos nosotros. Si se manipula nuestro voto, si se lo irrespeta, si se hace lo que les da la gana, si se compra nuestro voto, estamos viviendo una mentira de democracia. O sea, ¿qué estamos eligiendo? ¿Para qué nos llaman a elegir? ¿De qué servimos los ciudadanos? Entonces, el voto, el cuidar el voto, el que haya un organismo que cuide el voto de los ecuatorianos, eso es sagrado. Es sagrado para una sociedad como la nuestra que sustenta su civilización, su relación civilizada en la elección de la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, no se topa en esta pregunta o en estas argumentaciones, al contrario, no se topa el tema de la conformación del Consejo Nacional Electoral, que estoy hoy repartido a 3 partidos políticos. Está repartido en 3 partidos políticos. Y ahí estamos contentos, no pasa nada. Entonces, Así es, y por yo hecho una de cuestiono las eso. demandas ha sido que se den reformas profundas al Código de la Democracia, porque ahí quizás es la génesis de esta crisis de partidos y movimientos políticos. Y la génesis de esta crisis es lo que nos tiene como nos tiene hoy. La representación que hoy vemos en la Asamblea Nacional es fruto de eso. Es fruto de que los partidos, por el sistema mismo, por la falta de ética política y porque creen que la política es un negocio, entonces contratan, porque esa es la palabra, actores que funjan de asambleístas, porque esa es la palabra, ¿no es cierto? Que hagan el papel de asambleístas, porque no representan a nadie más, ¿no? Que a los que les compraron. Y están ahí. Y nosotros vemos quiénes son, que no saben ni siquiera leer y escribir. O sea, si hubiera sido incluso necesario, aún a riesgo de quitar ciertos derechos de representación y participación, que se pongan o se planteen algunos requisitos para ser asambleísta. O sea, un mínimo, por la edad al menos. O sea, etcétera, etcétera. Ciertas cosas donde las personas que tengan una carrera política, las personas que tengan representaciones de alguna naturaleza tengan mayor chance que otras para ser calificados. O sea, mejorar la calidad de la representación depende de los partidos, depende de los movimientos. Y si tenemos partidos y movimientos de alquiler, entonces tendremos para siempre lo que tendremos. Así reduzcan el número de asambleístas. Y a eso voy con la otra. No es el tema del número. No es el tema del número. El tema del número es una venganza populista. Es decir, odiamos al Congreso, sí, odiamos al Congreso. Queremos que se acabe el Congreso, no podemos acabar con el Congreso, pero podemos reducir su número. Bueno, ¿cómo lo reducimos? En vez de 137 que sean 100, bravo. Y ya, y no se soluciona el problema, porque como vos bien dices, el problema está en la calidad de la representación, en la capacidad, y nadie rinde cuentas por eso, nadie rinde cuentas. Y el otro tema es el financiamiento. Sí, no se topa esencialmente el financiamiento de las campañas. Hay un largo acápite en los argumentos que ha presentado la Corte del Gobierno sobre la pregunta 5 y es sobre el tema del crimen organizado y la penetración en los partidos políticos. Pero es un tema retórico. O sea, yo lo he leído completamente. Son párrafos de retórica y retórica y retórica. ¿No es cierto? Que dicen, uy, aquí hay problema, estamos en grave problema, bla, bla, bla.
pero no se plantea medidas claras sobre qué hacer frente a esto. De hecho, el mismo Hasta, CNE ha dicho, ¿no? Que no puede controlar esta situación y que eso es cuestión de la fiscalía que investigue. o sea, y se lava las manos. Cuando la ley, el Código de la Democracia le da absolutamente responsabilidad. Es más, si la fiscalía se metiera a fiscalizar los partidos políticos, el Consejo puede hasta destituir a la fiscal por meterse a donde no le importa, entre comillas, porque estamos en momento electoral. Entonces, lavarse las manos, que es lo que está haciendo la presidenta del CNE y sus miembros con su silencio, es eso. Y es la prensa, desafortunadamente, nuevamente, la prensa, las que tenemos que hacer las investigaciones pertinentes para ir denunciando, ¿no es cierto? A diputados, a candidatos, perdón, a este momento a concejales, a alcaldes, etcétera, etcétera. Vimos un candidato a alcalde en Esmeraldas que tiene para el partido de gobierno, Condenado por asesinato, ¿no? Y condenado proceso por de asesinato apelación. de otro alcalde, por el asesinato de otro alcalde, el alcalde de Muisne, de Walker Vera. Ujú. Este, Impresentable. y el gobierno, entonces, digo yo, nosotros, o sea, el problema es que somos demasiado, Verónica, permisivos e indolentes frente a la corrupción y frente a la delincuencia. Somos demasiado permisivos, o sea, y las personas que les pagamos para que controlen eso no lo hacen, no cumplen con su deber. Tienen miedo, tienen indolencia, lo que quieras, pero no cumplen con su deber. Entonces, yo no creo que estas preguntas de alguna manera cambien la estructura pro-delincuencial que hay en la política ecuatoriana. No quiero generalizar, pero, insisto, hay una suerte de creer que esto es un negocio, que la política es un negocio. Y como es un negocio, entonces